Muy bien, yo quiero que me acompañen. Hoy nos corresponde, cada domingo leemos el salmo que nos corresponde cada domingo. Abran sus Biblias, por favor. Hoy nos corresponde el Salmo 119. Acompáñenme, por favor, y cada uno allí puede abrir su Biblia. Salmo 119, versículos del 161 al 168. Ese es el salmo que nos corresponde este domingo. Entonces leemos la palabra del Señor. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios, y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Ese es el salmo que nos corresponde hoy, y pienso que pues es muy claro. Dios una y otra vez en el salmo dice, el salmista dice, pero amo tu ley, ¿no? Amo tus ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y pienso que es un llamado al Señor para que nosotros amemos como el salmista acá amaba la ley, amaba las ordenanzas, amaba los mandamientos, que para nosotros hoy en día, ¿cuál es? Su palabra. Amén. Abran conmigo, acompáñenme, por favor, y abran sus Biblias en Génesis. Vamos a seguir nuestro estudio en Génesis, capítulo 21. Hoy nos corresponde versículo 1 al 13. Hoy vamos a continuar en nuestra serie. Ha sido una serie, ha sido un viaje extraordinario que hemos hecho durante todos estos domingos por Génesis. Hemos aprendido, Dios ha hecho cosas grandes a través de la vida de Abraham, de Sara, de Lot, ¿no? Y pues hoy continuamos con esta serie. Hemos estado siguiendo pues la vida de este hombre, Abraham. Yo sé que ustedes lo han escuchado, de su familia. Y la semana pasada vimos que Dios hizo que Abraham y Sara pues lidiaran con su pecado, con un pecado que pues no habían resuelto con Dios, con su pecado, y antes de que pudieran recibir la bendición de un hijo. Ustedes recordarán que pues ellos recibieron la bendición de un hijo prometido, ese hijo pues, llamado Isaac, ¿sí? Pero antes de que recibieran ese hijo, Dios tenía que lidiar con Abraham y con Sara. Hablábamos hace 8 días que pues normalmente nosotros escuchamos de Abraham, pues el gran padre de la fe, ¿no? Y tenemos ese concepto de Abraham, y no quiero demeritar ese concepto. Abraham es el padre de la fe porque creyó, esperanza contra esperanza, ¿no? Y es el padre de la fe, es el padre absoluto de la fe, y nos enseña bastante. Nadie más que él nos enseña de la fe, pero también la Biblia nos habla que Abraham lidió y tuvo altibajos, ¿cierto? Como tú y yo los tenemos. Amén. ¿Es así o no? Entonces, aprendimos pues el domingo pasado que a pesar de que Abraham es un hombre de Dios, todavía él pecaba, y tiene que ser confrontado con ese pecado. Y no solamente una vez pecó, ¿sí? Y muchas veces nosotros entendemos que pecado es cometer un error o traspasar un límite, ¿no? Y eso es lo que el mundo, y lastimosamente también dentro de las iglesias, nos enseñan, que el pecado es solamente cometer un error y ya, no pasó nada más, y traspasé un límite, pasé la línea y no más. Pero resulta que el pecado, pues Dios aborrece el pecado, y Dios es 3 veces santo. Esa parte es la única que nosotros como que olvidamos,
Y resulta que Dios tuvo que lidiar aún con el gran hombre de la fe, el padre de la fe, Abraham, tuvo que lidiar y confrontar el pecado de Abraham. Entonces, esto pues nos ha venido instruyendo, nos ha venido llenando, ¿no? Esta vida de Abraham, de Sara, y la vida cristiana está llena de esos altibajos como yo les mencionaba, y ustedes son fieles testigos en sus propias vidas. Nosotros con mi esposa hablábamos también unas noches atrás, hablábamos de esos altibajos que tenemos como creyentes, ¿sí? Y esto es especialmente cierto, pues, y más que todo en la vida familiar, ¿no? En el interior de los hogares. Nosotros podemos llegar aquí todos los domingos, ¿no? O podemos salir a la calle y normalmente el mundo actúa así, ¿no? El mundo actúa de apariencias, mostrando, ¿cierto? Colocando, es algo así como que salen de sus hogares y colocan una máscara, ¿cierto? Y cuando van a ingresar a su hogar se quitan su máscara y viven realmente lo real y verdadero dentro del interior de sus hogares. Pero resulta que cuando vamos a los domingos a nuestra iglesia, a nuestra reunión o fuera de nuestros hogares, estamos viviendo cosas diferentes y totalmente contrarias a lo que Dios nos manda en su palabra. Entonces, eso es lo que hoy Dios nos va a confrontar. Dios no solamente confrontó el pecado de Abraham, sino que Dios va a confrontar tu pecado y mi pecado, ¿no? Y eso es lo que Dios va a hacer. Y eso es especialmente lo que pasa con la vida de Abraham, y a veces también las mismas personas que nos traen alegría, también nos traen dolor y tristeza. Ustedes van a decir por qué, más adelante, no les voy a anticipar, pero más adelante vamos a ver por qué a veces personas que están cerca a nosotros, que amamos, que son nuestra propia hogar, nuestra propia familia, pueden traernos tiempos de alegría, pero también hay tiempos de dolor y tristeza. Y eso es con lo que el creyente tiene que lidiar a diario y tiene que perseverar a diario para mostrar a Cristo, ¿no? Ese es el objetivo, y pienso y tengo la confianza y la tranquilidad que ustedes también tienen ese mismo objetivo, mostrar a Cristo. Las relaciones pueden volverse tensas a veces dentro de los hogares, dentro de las familias, y luego cambiar de la noche a la mañana y miramos hacia atrás y nos preguntamos qué sucedió, ¿no? Y hay cosas que pasan en el interior de nuestros hogares y decimos, ¿qué hice? ¿Cierto? Y pensamos que nuestro pecado solamente es cometer un error y ya, y solamente yo pequé y nadie más se afecta, pero resulta que cuando peco, no solamente yo recibo esas consecuencias y desagrado a Dios, sino que también afecto a los que están cerca a mí. Entonces, hoy vamos a mirar Génesis. Acompáñenme, por favor, vamos a leer. Cuando miramos Génesis 21, vemos que el nacimiento de Isaac pues trae tanto alegría, como les estaba mencionando, como tristeza también a Abraham y Sara. O sea, con el nacimiento de Isaac, Dios llevó a Abraham, con el nacimiento de Isaac llevó también a Abraham y a Sara a experimentar alegría, pero al mismo tiempo tuvieron ahí un percance que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la predicación, donde les trajo tristeza. ¿Listo? Entonces, pues la familia de Abraham es guiada por sus decisiones, como tú y yo lo hacemos. O sea, la vida está hecha y desde que ya entramos en uso de razón, empezamos a tomar decisiones y hemos aprendido que Abraham no siempre es guiado por Dios. Abraham, ese gran hombre, el padre de la fe, también tomó decisiones no guiadas por Dios, ¿no? Entonces, una vez yo también al comienzo como que coloqué esa cara con la que ustedes de pronto están, como que como así que Abraham también no tomó decisiones pues guiadas por Dios. Sí, Abraham tomó malas decisiones, y también hay mucho que aprender aquí sobre pues la vida cristiana tuya, la mía, y así que vamos a entrar en contexto de la palabra, de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Entonces, ¿ya tienen todos Génesis 21? ¿Amén? Listo, muy bien. A veces siento que estoy solo, pero yo creo que vamos entrando en confianza, entonces digo amén. ¿Será que sí están acá o no? Sí están acá, ¿cierto? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Génesis 21 del 1 al 13. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces el Señor prestó
atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero, me encantan los peros en la Biblia, dice, pero Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera, por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Amén. ¿Cómo la vieron? ¿Cierto? Aquí es donde lo que les mencionaba al comienzo son esos altibajos, ¿no? Que tú y yo vivimos, y Abraham pues no escapó de eso, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar la palabra en su contexto, lo que Dios trae para nosotros, y vuelvo y le pido al Señor, al Espíritu Santo, que por favor nos hable a cada uno de nosotros, en nuestros lugares. El Espíritu Santo nos vaya convenciendo y nos vaya hablando según nuestra condición. Así que, como podemos ver, la nueva vida, la alegría, digamos que vemos aquí un nacimiento y la alegría se convierte rápidamente. Vemos aquí un altibajo supremamente fuerte, ¿no? Porque dice que en gran manera. Vemos rápidamente una tristeza cuando Ismael revela su verdadera naturaleza, ¿sí? Repasemos las escrituras y miremos más de cerca. Vamos a mirar el versículo, vayan conmigo por favor al primer versículo. El Señor vino a Sara como él había dicho, y el Señor hizo por Sara lo que había prometido. Entonces aquí lo que vemos en los tiempos de Dios, cuando era el momento adecuado, una vez se tratara el pecado, como aprendimos el domingo pasado, vendría la bendición, y Dios tiene que tratar con nuestro pecado. Pienso que si Dios tiene misericordia, ¿no? Él tiene que, y si Dios es 3 veces santo, Él tiene que tratar con nuestro pecado. Él no puede pasar por alto nuestro pecado. Entonces también debemos reconocer que hay una sorprendente similitud, aquí hay una similitud muy grande entre el nacimiento de Isaac. Ustedes se dan cuenta que aquí hay estamos hablando de 2 hijos de Isaac, y el nacimiento también es muy similar al nacimiento de Jesús. Algunas personas creen que el nacimiento de Isaac nos fue dado para exponer ante la humanidad esta gran verdad antes de que Cristo viniera, ¿sí? Pablo dice en Gálatas, les voy a leer, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho según la ley, ¿sí? Y Dios aquí entonces ha establecido los tiempos y las estaciones en nuestras vidas. Además debemos ver aquí que el milagroso nacimiento sobrenatural de Jesús no fue algo nuevo, ¿sí?
De hecho, Dios había preparado a la humanidad para ello, ¿sí? Para recibir a Cristo en el nacimiento también de Isaac. O sea, del nacimiento de Isaac vendría esa descendencia, ¿no? Y de ahí de ahí también nacería Jesucristo. Entonces, todo esto nos lleva a nuestro primer punto, del día de hoy, y es que Dios prepara a su pueblo para lo que viene. ¿Sí? Así como Dios preparó al pueblo, a la humanidad entera, cuando Cristo iba a estar acá con nosotros. Dios es bueno, el buen padre prepara a sus hijos como se esperaría que lo hiciera un padre amoroso, ¿sí? Aquí los padres, los que están aquí, que son padres, entenderán un poco eso, ¿no? Uno siempre espera y busca, ¿no? Tener a nuestros hijos, preparar una bendición a ellos y prepararlos y estar pendiente y demás. Y así es Dios con nosotros. Él es el buen padre y prepara a sus hijos, y como lo hace un padre amoroso, y preparándonos para el futuro y enseñándonos a ser obedientes, respetuosos, productivos, amorosos, y enseñándonos cómo representar la familia real de Dios de maneras que glorifiquen el santo nombre de nuestro buen Padre. ¿Sí? En Juan 15:15 les leo también, va muy ligada pues a esta palabra. Jesús dijo: yo no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, os he llamado amigos porque todo lo que aprendí de mi Padre ha sido conocido por vosotros. Entonces, permítanme mostrarles algunas otras similitudes entre los dos nacimientos, que es Isaac y Jesucristo. Y es sorprendente, y vamos a mirar cómo entre estos dos nacimientos hay unas similitudes impresionantes, y cuando hablábamos con el pastor Jean sobre la predicación, podíamos ver esas similitudes y nos impactaba mucho el corazón. Y primero que todo vamos a ver ambos niños, tanto Isaac como Jesús, eran promesas de Dios. Han pasado 25 años desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Ustedes recordarán que pasaron 25 años desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo: voy a darte un hijo a ti y a Sara. Esa fue la promesa inicial, y esa fue la promesa con la que estableció Dios esa conversación con Abraham, diciéndole: voy a darte un hijo, ¿sí? A ti y a Sara. Pasaron 25 años y Dios le dijo a la nación de Israel: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así como Dios estaba preparando el nacimiento de Isaac, cuando Dios conversó con Abraham y le dijo: voy a darte un hijo, y hubo un tiempo, ¿no? Hubo un buen tiempo para preparar el pueblo para recibir a este hijo, para lidiar con esos pecados y esas cosas que Abraham y Sara tenían en su corazón. Asimismo, hubo un momento en que un ángel llegó y le dijo a la Virgen María: concebirá y darás a luz un hijo. Son promesas, ¿cierto? No fue que llegaron los hijos, nacieron y ya después Dios habló sobre eso. No, hubo una preparación. Amén. El segundo punto es, con ambos nacimientos hubo una larga espera para que se cumpliera la promesa. Hubo una larga espera, ¿cierto? Y tú y yo sabemos que Dios es Dios de tiempos, ¿no? Lastimosamente nosotros nos acostumbramos y somos, más que todo, que somos impacientes, ¿no? Y queremos las cosas, ver los resultados ya, y trabajamos duro y creemos que si entre más trabajamos duros, más rápido llega lo que anhelamos, y somos exageradamente impacientes. Personalmente yo estoy trabajando con el Señor y pidiéndole al Señor paciencia, porque la impaciencia pues no le agrada al Señor. Y acá vemos que ambos nacimientos hubo una larga espera para que se cumplieran la promesa, y como mencionamos, hubo unos 25 años desde el momento en que Dios lo prometió hasta el nacimiento de Isaac. 25 años. Entonces, con el nacimiento de Cristo tenemos que retroceder a través de muchas generaciones con el nacimiento de Cristo. Y tal vez, como Dios lo había planeado, se descubre que Cristo es descendiente de Isaac. Ustedes imaginan en cuánto tiempo de Isaac
a la llegada de Cristo, que es la promesa. Entonces, por lo tanto, aunque sintamos que Dios está tardando demasiado y los tiempos de Dios no son los mismos nuestros tiempos son muy diferentes a los de Dios. Y aunque sintamos que Dios está tardando demasiado en cumplir su promesa, debemos recordar que el tiempo de Dios siempre es perfecto. El tiempo de Dios siempre llega en el tiempo de Él y es perfecto. Y siempre los tiempos de Dios van a buscar nuestro bien. Pero nosotros en el momento no lo vemos así, o no lo percibimos así y queremos que llegue ya. Entonces, si bien puede causarnos cierta ansiedad, ¿no? Hay momentos donde vivimos con esa ansiedad. Nuestra fe se desarrolla en la espera. ¿En dónde se desarrolla nuestra fe? En la espera. ¿Cuánto les gusta esperar? Nadie, ¿cierto? Nadie me levantó la mano. Y yo me incluyo. No nos gusta esperar. La raza humana no le gusta esperar. Quiere obtener todo rápido y fácil, sobre todo, ¿no? Pero escuchen bien. Esto puede causarnos ansiedad, pero nuestra fe se desarrolla en la espera. Y pienso que no solamente nuestra fe, ¿no? La paciencia, ¿no? Se desarrolla en la espera. Pero la fe se va a desarrollar en gran manera cuando esperamos. ¿Cuando esperamos a qué? Pues en los tiempos de Dios. Cuando esperamos en las promesas de Dios. Ahí se desarrolla nuestra fe. Y muchas veces nosotros somos expertos pidiéndole a Dios fe, ¿no? Dios, dame fe. Padre, dame fe. ¿Cierto? O hasta pedimos que otros oren por nosotros por fe. Ven, hermano, ora por mí porque es que yo quiero ser un hombre o una mujer de fe. Pero resulta que ese tiempo con el cual tú estás esperando y que Dios te está haciendo esperar, que tú has pedido algo o que tú estás anhelando al Señor y Dios te está tratando y está lidiando con tu pecado, y ese tiempo de espera es la respuesta que tú estás pidiendo, de lo que tú estás pidiendo. Si tú estás pidiendo fe, ese tiempo de espera que a ti no te gusta ni a mí no me gusta, ese tiempo Dios lo está usando para nuestra propia fe. Y mientras esperamos, Dios nos da oportunidades para practicar la paciencia. Mientras esperamos, Dios nos da oportunidades para practicar la fidelidad y el dominio propio. ¿Cuántos quisieran aquí dominio propio? Todos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos quieren crecer en los frutos del Espíritu Santo? Todos quisiéramos tener los frutos del Espíritu Santo, pero eso se desarrolla en la espera, en los tiempos del Señor, en los tiempos de Dios, no en mis tiempos, no a mi manera. Yo les comentaba aquí en la entrada que con mi esposa, cuando estábamos nosotros en Colombia, en nuestro país, nosotros éramos expertos planeando y cuadrando y haciendo cuentas y números y vamos a hacer esto y el otro año hacemos lo otro. No hay paz. No nos dejamos guiar, creemos que todo lo tenemos bajo control y finalmente nosotros no tenemos nada bajo control porque todo se nos sale de las manos. Pero esa espera que Dios está colocando en ti, ese tiempo que tú tienes de espera y esperar, ese tiempo lo está usando el Señor para desarrollar sus frutos, los frutos del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. A través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. A través de la fe y la paciencia heredamos las promesas. Amén. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? ¿Las promesas de aquí, de esta tierra? ¿Las promesas de este mundo? No. Para el creyente, las promesas, ¿cuáles son? Los frutos del Espíritu Santo. Para el creyente, el verdadero creyente, ¿cuáles son las promesas? Cristo. Esa es nuestra promesa. Para nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra promesa? La vida eterna. Pero lastimosamente, el cristianismo de hoy entiende que las promesas son las cosas de este mundo. Entonces buscan todo lo que brilla en este mundo, se desgastan en las cosas que brillan en este mundo y resulta que esas no son las promesas. Y el cristiano de hoy en día
apunta a la Biblia, apunta todas las respuestas de la Biblia, las apunta al mundo. O sea, lo que yo quiera obtener, entonces en el mundo yo voy a obtener aquí una promesa, una palabra bonita, entonces busco el Salmo, busco el Proverbio para buscar lo que yo quiero en el mundo, mis deseos. Pero ustedes saben que eso es pasajero. Amén. Entonces, por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Y Hebreos 6:12 nos recuerda eso, que la fe y la paciencia, a través de la fe y la paciencia heredamos la promesa. Si quieres, apunta Hebreos 6:12, más adelante, no sé, en tu casa, vuelves y repasas estas citas. Y la tercera similitud que me gustaría señalar el día de hoy, los anuncios de los nacimientos parecían increíbles. O sea, la similitud que hay en los anuncios de los nacimientos, y ustedes recordarán que el siervo del Señor visitó a Abraham cuando se dirigían a Sodoma y anunció el nacimiento de Isaac. ¿Sí? El siervo del Señor visitó a Abraham y le anunció el nacimiento de Isaac, y parecía imposible, y Sara se rió de ello. Sara escuchó, ¿cierto? El siervo del Señor le estaba diciendo a Abraham que iban a tener un hijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Sara? Se rió, ¿cierto? Sara cargó con la carga de no tener hijos durante mucho tiempo, y en esa época y cultura, pues debió haber sido deshonrada, ¿no? Y no era fácil llevar esa carga en ese tiempo, en esa cultura, en ese contexto en los que ellos vivían en esos tiempos, durante mucho tiempo, tener una promesa de que iban a tener un hijo, y resulta que ya era de bastante edad avanzada y no tenía su hijo. Entonces la gente debe haberse reído por sí misma cuando se enteraron de que el nombre de su esposo era Abraham. ¿Y qué significa Abraham? ¿Recuerdan qué significa Abraham? Aparte de padre de la fe, padre de multitud. ¿Sí recuerdan? Abraham significa el padre de una multitud. Esa fue la promesa. Pero imagínense ustedes todos riéndose. Resulta que su nombre significa padre de multitudes y no tenía ni siquiera un hijo. Pero a la madura edad de 90 años, en el momento que cumplió 90 años, recuerden que tuvo Ismael, que es el hijo de la esclava de Agar. ¿Sí recuerdan? Si recuerdan la historia, unos capítulos anteriores a este, tuvieron un hijo que se llamaba Ismael, porque Sara no supo esperar. Y ahí está el pecado, ¿cierto? Nuevamente. Y Sara le dijo, no, ve con la esclava y ten un hijo. Yo no quiero, o sea, en pocas palabras está diciendo, yo no puedo esperar al hijo que Dios nos ha prometido. Ve con la esclava y ten un hijo. Yo quiero un hijo. Entonces, nuevamente hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en nuestros méritos. Entonces aquí es cuando nace el hijo Ismael de la esclava, y cuando el ángel le dijo a María que tendrían un hijo, María también se preguntó, ¿y cómo puede ser esto? Miren aquí la similitud, ¿no? Con el nacimiento de Cristo. María responde, ¿cómo puede ser esto? No he estado con hombre. Así como Sara también en su momento se ríe, ¿no? A María le parece también imposible y dice, yo no he estado con hombre, ¿cómo va a ser esto posible? Y esos anuncios de nacimientos parecían increíbles porque el nacimiento de Isaac fue milagroso, contrario a la naturaleza. Y la palabra dice que los cuerpos de Abraham y Sara estaban como muertos. ¿Sí recuerdan esa palabra que la estudiábamos hace 8 días? Que estaban como muertos en su vejez. Y uno se podría imaginar, a veces uno también ve su cuerpo y se va desgastando, ¿cierto? Ya la visión de uno ya no es igual a la de unos años atrás. Imagínense a Sara, Abraham, más de 90 años, y la palabra dice que estaban como muertos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, a nuestro siguiente punto de hoy, que es y que de la muerte Dios saca vida. Y no había duda de que Dios lo había hecho. Dios, así como Dios abrió los vientres de la esposa de Abimelech y de toda su casa, Dios ha hecho que esto suceda.
Y tanto Isaac como Jesús fueron nombrados antes de su nacimiento. Y Abraham y Sara se les dijo que tendrían un hijo y lo llamarían Isaac. Y tal vez ustedes también recuerdan el relato en Mateo 1, capítulo 1, versículo 21. El ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ambos hijos eran de particular alegría para sus padres. ¿Sí? Isaac, el mismo nombre de Isaac significa risa, y si recuerdan, Abraham se rió de puro gozo, cuando Dios anunció que tendría un hijo propio. Y con respecto a Cristo, leemos en el capítulo 3 de Mateo que Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ambos hijos eran de particular alegría. A mí me impactaba y pues digamos que eran de particular alegría para sus padres. Tanto Dios dice que en mi hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Uno puede como ver en este pasaje Dios alegre por su Hijo Jesús, ¿no? Por la llegada de Jesús. Y Abraham y Sara por su lado también estaban alegres, gozosos de la llegada de Isaac. Y a mí me impactaba esta similitud en el nacimiento de Isaac y Cristo. Y espero que el Espíritu Santo les esté mostrando también y les esté hablando. Y en el capítulo, aquí también vemos ambos hijos fueron obedientes a sus padres hasta la muerte. Tanto Isaac como Jesucristo, ambos fueron obedientes a sus padres hasta la muerte. En el capítulo 22 de Génesis vemos que Isaac fue ofrecido a Dios por su padre. ¿Sí recuerdan ese momento de la palabra en Génesis 22, cuando Isaac fue ofrecido a Dios por Abraham? ¿Sí recuerdan el sacrificio que iba a hacer Abraham porque Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? ¿Sí lo recuerdan? Y en este punto de la vida de Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, tendría más o menos unos 33 años y fue obediente a su padre incluso hasta su propia muerte. Isaac no se opuso. Recuerdan que de hecho iban camino como al altar del sacrificio, ¿no? Isaac le pregunta, padre, pero ¿dónde está el sacrificio? Y a estas alturas pueda que no les sorprenda recordar que Jesús también tenía unos 33 años cuando voluntariamente dio su vida en la cruz en obediencia al plan de Dios de perdonar a los hombres por los pecados. Dios también nos muestra aquí, también tenía 33 años de edad. ¿Sí? Jesucristo cuando Él dio voluntariamente su vida en la cruz. Finalmente, el nacimiento milagroso de Isaac es una imagen de la resurrección. Y ya mencionamos que Dios hizo que Abraham y Sara esperaran hasta que estuvieran casi muertos. Ya estaban de una edad muy avanzada, ¿cierto? Y hasta que les dio una nueva vida en Isaac. Y el vientre de Sara estaba como muerto. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Esa escena. Y de eso Dios trajo vida. De estos cuerpos casi como muertos, como lo describe la misma palabra, Dios trajo la vida de la muerte y surgió la vida. Y así, ese es nuestro Dios, así es como opera Dios, así es como obra Dios en nosotros. De la muerte Él trae vida. ¿Y ustedes pueden ver esto? ¿Lo pueden ver? Y esta es una imagen de la resurrección. Esta es la similitud que hay con Cristo, y sabemos que Jesús, quien sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado en la tierra y 3 días después, ¿qué pasó? Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, Isaac es un precursor de Cristo y la palabra de Dios establece el modelo para el nuevo pacto en Cristo. Y Dios nos prepara, a ti y a mí nos prepara para lo que está por venir. Y hay algo con lo cual y los creyentes, ¿no?, saben ahora que si somos de Cristo también somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Eso está en Gálatas 3:29. Si somos de Cristo, también somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Cuál es nuestra promesa? Cristo. Esa es nuestra promesa. Y ahora vamos a pasar a ver cómo Dios trata con Abraham, Agar e Ismael. Yo quiero que miren conmigo el versículo 3 al 7. Vayan conmigo al versículo 3 al 7. Aquí en las pantallas también lo tienen, si quieren verlo allí. Y aquí entendemos cómo Dios es fiel a las promesas de su pacto, ¿cierto? Dios es fiel a las promesas de su pacto, y que es común que Dios nos haga esperar, ya lo hablábamos, es común que Dios nos haga esperar, pero Él sabe cuándo es el momento adecuado. Él sabe cuándo es el momento adecuado para que nosotros lleguemos a esa promesa. ¿Cuál es esa promesa? Para nosotros en este momento, el nacimiento en el Espíritu. Cuando yo nazco de nuevo en la vida en Cristo. Amén. Y es común que Dios nos haga esperar, pero Él sabe perfectamente el tiempo adecuado para nosotros. Y de hecho la espera hace que la entrega sea mucho más dulce. Y es dulce para el creyente, es dulce porque nuestra promesa es, ese nuevo nacimiento es ver a Cristo de otra manera. Es ver a Cristo. Nosotros antes de conocer a Cristo no veíamos, no lo conocemos aún. Pero es dulce cuando empezamos a conocerlo, es agradable, es nuestra esperanza lo que estamos conociendo de Cristo, y ese es el carácter que tenemos que colocar en nosotros mismos, o que Dios coloca en nosotros. Y vemos un gran gozo tan grande en el nacimiento, en la promesa cumplida. Y Dios hace crecer nuestra fe en Él cuando vemos por nosotros mismos que Él es fiel. Cuando nosotros vemos que Dios cumple y que Él es fiel, porque nosotros no somos fieles, nosotros incumplimos todo el tiempo. Por eso es que hoy en día existen tantas notarías y tantos abogados, ¿cierto? Y todo lo tenemos que firmar y todo tiene que tener sellos y todo tiene que ser, porque el hombre lastimosamente nos inclinamos a mentir todo el tiempo, a incumplir todo el tiempo. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios cumple. Y Dios hace crecer nuestra fe en Él cuando vemos por nosotros mismos que Él es fiel. Él cumple y nos da gran gozo y confianza saber que Dios está obrando fielmente a nuestro favor. Y aquí surge una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de cosas por ti mismo? Saber que Dios ha respondido a su oración o ha cumplido una promesa. ¿Cuántos han vivido eso? Que Dios ha cumplido o te ha respondido o ha cumplido esa promesa en ti. Y no necesariamente lo que hablábamos, ¿no? de obtener cosas aquí en la tierra, pero que tú obtengas un fruto del Espíritu Santo, que tú obtengas más del carácter de Cristo en ti, que tú digas, Dios mío, o sea, ya esa impaciencia, un ejemplo, esa paciencia que antes yo tenía, ahora estoy obteniendo ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Dios lo está colocando en mí, no por mérito propio, sino que Dios lo está colocando en mí. Cuando Dios cumple eso, tú eres consciente de lo que Dios cumple cuando tú creces en Cristo, cuando tú caminas y perseveras en esa vida cristiana y que tú vas creciendo en ese carácter no pecaminoso, sino ese carácter de Cristo en ti. Y así es como sabemos que podemos confiar en Dios cuando comenzamos a confiar en Él y Él cumple sus promesas. Él es fiel a esas promesas. Amén. 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 Entonces, a medida que avanzamos en los versículos 8, en los versículos más adelante, 8 y 9, vemos que a veces el gozo puede convertirse rápidamente en ira y contienda. Vamos a ver, y ustedes se dieron cuenta cuando leímos el texto, y hay una contienda cuando hay problemas en la familia, ¿sí? Entonces, vemos aquí más adelante en los versículos 8 y 9, dice acá el versículo que el niño creció y fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta el día en que Isaac fue destetado, ¿cierto? Ismael tenía unos 17 años, si recuerdan el hijo que hablábamos
de la sierva de Abraham y Sara, que ellos tuvieron ese hijo a su manera. Ellos no creyeron en ese momento en la promesa que Dios les había dado y ellos quisieron tener un hijo a la manera de ellos. Entonces tomaron a la sierva Agar y tuvieron a Ismael, ¿sí? Y acá cuando se cree que cuando Isaac fue destetado, Ismael habría tenido más o menos unos 17 años y debido a que Isaac estaba recién destetado, habría tenido más o menos unos 3 años, ¿no? Que es la edad promedio en la que ocurre esto. Entonces imaginémonos esta horrible escena, ¿no? Incómoda además, que es para un joven de 17 años atormentar a un niño. Se estaba burlando, dice la palabra que se estaba burlando de este niño de Isaac, que creemos más o menos 3 añitos, ¿no? Ismael, estando en la carne, Ismael está en camino de convertirse pues, en un hombre que actúa en la carne, en un hombre que actúa con una naturaleza pecaminosa, de un hombre que Dios dijo que sería ese hombre natural, y Ismael representa ese hombre de la carne, ¿no? Ese hombre que no ha nacido de nuevo, representa a Ismael. ¿Sí van conmigo o ya los perdí? ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok, me alegra. Entonces, si bien no sabemos lo que Ismael le hizo al niño Isaac, dice que, pues la palabra dice ahí que dando a luz, que pues se burlaban, ¿no? del niño de Isaac, el niño Isaac. Podríamos imaginar que el primogénito pudo haber estado presumiendo de su herencia, ¿no? Acordémonos que pues en esta cultura, en estos tiempos, pues el primogénito era el que tenía, ¿no? Pues la herencia, y uno se puede imaginar él presumiéndose de 17 años, ¿no? Ya con uso de razón y demás, presumiéndose por ser primogénito, ¿verdad? Y por lo general el hijo primogénito goza del derecho de heredar el patrimonio del padre, ¿sí? Pero Sara no lo entiende de esa manera. La burla la enfurece, Sara se enfurece, se sale de sus casillas. Imaginémonos esta escena familiar, ¿no? Se da la vuelta y le da a Abraham una pesada carga, ¿sí? Entonces vemos, pasen conmigo al versículo 10, miremos el versículo 10 y 11, y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo. O sea, Sara aquí ya estaba ofuscada totalmente, y le da como esa orden a Abraham, ¿cierto? Le dice: echa fuera a esta sierva y a su hijo, que finalmente pues era también hijo de Abraham. Entonces pongámonos un poco también no en los zapatos, sino en las sandalias, ¿no? Porque en ese tiempo, pongámonos un poco en el puesto, ¿no? En el lugar de Abraham. Entonces, la burla la enfurece, y ella, suponemos que eso sería algo muy duro de hacerle, para Abraham, de tomar una decisión de hacerle eso a su primer hijo, a Ismael, ¿sí? Y Abraham debe confiar en la protección de Dios. Abraham debe confiar en que Dios está guiando todo, y que Dios iba a proteger también a su hijo Ismael. Pasemos a los versículos 12 y 13. Vayan conmigo, por favor. Y Dios le deja muy claro acá a Abraham que no aceptará a Ismael como el hijo que prometió, ¿sí? Aquí Dios le deja muy claro a Abraham que no aceptará a Ismael como el hijo que prometió. Sin embargo, Dios le asegura a Abraham que el niño sobreviviría. No hay esperanza futura acá, ¿sí? Acá vemos este lugar de Ismael, ¿sí? Lo que significa Ismael es que iba a tener las bendiciones que la persona común aquí en la tierra podría obtener, ¿no? Dios iba a proteger y iba a suplir, ¿no? a Ismael, pero no había una esperanza futura. Digamos que no había en Ismael esa vida eterna con Ismael, ¿sí? En Ismael. Amén. En Gálatas, para aclarar un poco más esto, en Gálatas 4, 28 al 29, del 29, Pablo deja claro que Ismael representa el primer nacimiento del creyente, el nacimiento de la carne,
¿sí? Ismael representa la carne. Ismael representa el actuar en la carne, en el pecado. Eso representa a Ismael. Y que Isaac representa el segundo nacimiento de un creyente, el nacimiento del Espíritu. Y es impactante, y yo quiero que no solamente ahorita que ustedes estén escuchando eso, ustedes en su casa durante esta semana, ustedes puedan abrir la Biblia y puedan meditar sobre esta palabra. Y el viernes cuando nos reunamos acá podamos también debatir todos sobre esta palabra, porque Ismael nació en la carne, porque Abraham aún no había, pues digamos que Abraham aún no había muerto a su antigua forma de vida, ¿sí? Y todavía tenía un hijo aparte del que Dios prometió. Abraham y Sara hicieron esto con su propio poder en la carne. Entonces fue cuando Abraham y Sara planearon, ¿no? Lo que yo les decía anteriormente, ellos planearon la forma de tener un hijo, hicieron esto en la carne. Hicieron esto fuera de la voluntad de Dios, no, esa no era la voluntad de Dios. Y por eso es que Ismael representa eso. Y por eso es que vemos hoy en día personas que se creen y se llaman ser cristianos, pero viven en la carne, viven en el pecado, viven en el mundo. Y eso representa a Ismael, ¿cierto? Y la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿yo vivo en la carne o vivo en el espíritu? ¿Me representa Ismael o me representa Isaac? Porque Ismael representa vivir en la carne, hacer las cosas a mi manera, buscar lo que el mundo busca. Isaac, por el contrario, nació del Espíritu, porque para cuando Abraham y Sara habían lidiado con su pecado, ¿cierto? Ambos estaban como muertos, dice la palabra, y en su propia capacidad para tener hijos, por lo que es evidente que su nacimiento solo es posible debido a lo que Dios iba a hacer en ellos. O sea, por mérito humano, para que ustedes me entiendan, era imposible que ellos tuvieran un hijo, porque sus cuerpos ya estaban como muertos, estaban bastante viejos. Pero solamente lo hizo posible ¿quién? Dios, y por eso Isaac representa el nacimiento de un creyente en el Espíritu. Cuando tú naces en el Espíritu, cuando tú ya no vives como el mundo vive, cuando a nosotros ya no nos agrada lo que al mundo le agrada hacer, y cuando tú ya aborreces lo que el mundo no aborrece, ¿cierto? Cuando tú vives de esa manera, tú estás naciendo en el Espíritu, como Isaac nació en el Espíritu. Y una vez más, este es un patrón para nosotros, para que podamos ver claramente el corazón de Dios. Dios quiere que lo conozcamos para que confiemos en Él. No en la carne, no en el pecado, sino en el Espíritu. Amén. Entonces, también vale la pena señalar que a lo largo de la Biblia, Dios a menudo rechaza el primogénito y acepta al segundo. Recordemos que Dios rechazó a Caín y escogió a Abel. Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob. Dios rechazó a Efraín y eligió a Manasés. Y en Egipto Dios condenó a todos los hijos primogénitos y perdonó solo a aquellos que estaban protegidos por la sangre en las puertas. ¿Sí recuerdan la historia en Egipto? Y Dios solamente protegió a los que estaban bajo el pacto, ¿no?, de la sangre del cordero en los postes de sus puertas, mostrando su fe en el Dios que trae la vida de la muerte. Y vemos a lo largo de la Biblia a Dios cómo escoge. Y Dios escoge a los suyos, a sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz. Y aunque Ismael no es elegido, Dios promete bendecirlo. El mismo sol que te cubre a ti está cubriendo ahorita al incrédulo, al que no ha nacido de nuevo. El mismo aire que tú respiras, el que respiramos nosotros como creyentes, lo está respirando un incrédulo. Lo está recibiendo aún, el ateo lo está recibiendo. Esa clase de bendiciones las tenía Ismael.
pero no tenía la promesa de nacer de nuevo, la salvación, la vida eterna. Y eso es lo que tú y yo, ahí se marca la diferencia entre aquel que no ha nacido de nuevo y el que nace en el Espíritu. Y aunque Ismael no es elegido, Dios promete bendecirlo debido a sus promesas a Abraham. Y de hecho Abraham será el padre de una multitud. Y esto lo vemos claramente. Pero mientras Isaac es una fuente de gran alegría, Ismael resulta ser una fuente de grandes problemas. Aquí se volvió un problema Ismael, ¿cierto? Y un dolor de cabeza dentro de la familia. Y a medida que pasa el tiempo se volvió aún más problemático. Y los descendientes de Ismael se convierten en la nación de los vecinos más problemáticos de Israel hoy en día. O sea, los descendientes de Ismael son los que hoy están en guerra con Israel. Imagínense. Ustedes se pueden imaginar lo que es vivir en la carne y seguir en la carne y vivir en la carne. Si no nacemos de nuevo en el Espíritu, que eso no lo hacemos por mérito nuestro, sino que es Dios quien lo da, vamos a tener bastantes problemas. Y Abraham cuidó del niño Ismael mientras estaba en la casa, pero le dio todo lo que tenía a Isaac también. Y como pueden ver aquí, Isaac nació del Espíritu como la promesa de Dios cumplida por Dios. Isaac fue obediente y fue una fuente de gran gozo para su familia e incluso para toda la humanidad. Isaac era el heredero de todo lo que tenía su padre. Y debemos entender que si somos de Cristo también somos descendencia de Abraham, herederos según la promesa, como dice Gálatas 3:29. Nosotros también somos herederos de esa promesa. Si somos en Cristo, si hemos nacido en el Espíritu. Y aunque todos nacemos de la carne, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, nacimos de la carne, en el pecado. ¿Todos somos conscientes de eso? Sí. Entonces, algunos son elegidos para nacer de nuevo. Dios escoge a los que van a nacer de nuevo. Nacidos del Espíritu, herederos de la vida eterna. Algunos son elegidos para nacer de nuevo, nacidos del Espíritu para heredar la vida eterna. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Hace 8 días yo mencionaba, lo he mencionado varias veces, pero de hecho hoy en día está en curso los Juegos Olímpicos en París. ¿Se han escuchado los Juegos Olímpicos? Y hace poco terminó la Copa América, ¿no? Y un cantante cristiano les decía a un equipo de fútbol, le decía que la promesa es ganarse la Copa América. Esa no es la promesa. Y nosotros creemos como creyentes y cristianos que la promesa es ganarnos algo aquí en esta tierra y estamos equivocados. Y no tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo ganarnos una copa, una medalla, un diploma, ¿sí? Obtener cosas. Pero eso no es a lo que Dios apunta a través de su palabra. Dios apunta a que tú nazcas de nuevo para obtener vida eterna. Esa es la promesa que tú tienes y esa es la promesa por la cual tú estás hoy acá, para entender cuál es la promesa. Si tú naces en el Espíritu, es para la vida eterna. Si sigues viviendo según la carne, no vamos a obtener la vida eterna. Y nos vamos, es para el infierno. La Biblia es clara. Y Abraham cuidó del niño Ismael mientras estaba en su casa, pero como podemos ver aquí, Isaac nació del Espíritu como la promesa de Dios, que Dios cumplió finalmente. Y aunque todos nacemos de la carne, algunos somos elegidos para nacer de nuevo en el Espíritu. Elegimos morir a una vieja forma de vida y caminar por el Espíritu hacia una nueva vida, la vida eterna. Nosotros perseveramos en nuestra vida cristiana para la vida eterna. Si no clamamos a Dios y Dios nos lleva a nacer de nuevo, no vamos a disfrutar de la vida eterna, que es realmente es lo real, ¿no? Es lo que existe. No es lo que vemos, no es lo que nuestros ojos ven hoy en día, ¿no?
este mundo, lo físico, ¿no? Es lo que no vemos que es real. Y tú dices, es paradójico y no entiendo, pero es así. Lo que no vemos es lo que es realmente vivo y eficaz y es real, que es la vida eterna, es tu salvación. Y pienso que por eso Dios te trajo. Con lazos de amor y misericordia te trajo hacia Él. Y eso es misericordia lo que Dios tiene con nosotros. Y si tú estás escuchando este mensaje, creo que es tiempo de preguntarnos y cuestionarnos si hemos nacido en la carne, si estamos actuando en la carne, solamente con la etiqueta de cristianos, pero seguimos actuando en la carne, nacidos en la carne como Ismael, o si estamos naciendo en el Espíritu como Isaac. Y cuando entendemos quiénes somos a través de la lente de esta narrativa, de esta historia que estamos escuchando hoy, vemos la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Eso es gracia, iglesia. Eso es gracia. Que tú estés escuchando. Mire, yo les digo algo. En este mismo momento hay púlpitos que no les gusta predicar esto. Y a la gente tampoco les gusta escuchar esto. Porque esto incomoda, ¿cierto? O sea, aquí Dios está demandando que tú tienes que morir a tus cosas para nacer en el Espíritu. Pero solamente porque Dios lo hace una obra en tu corazón. Pero yo para renunciar a las cosas, para renunciar al mundo, para renunciar a mis deseos, a lo que yo quiero, no es fácil y nos cuesta y nos duele. Pero es lo que Dios demanda. O sea, nosotros no vamos a disfrutar de la vida eterna viviendo como todo el mundo vive. Nosotros vamos a disfrutar la vida eterna naciendo de nuevo. Entonces, somos embajadores de Cristo y miembros de la familia real de Dios. Estamos llamados a ser hermanos y hermanas de Cristo y así debemos aprender a ser santos como Él es santo. Dios demanda santidad de su pueblo para representarlo bien. Cuando entendemos quiénes somos a través de la lente de lo que estamos escuchando acá, Dios derrama gracia. Gracia que proviene de Dios, gracia que precede y prepara a una persona para la conversión. Dios te está preparando a ti en lo que tú estés viviendo, lo que tú estés viviendo y lo que tú estés esperando en este momento. Dios lo está preparando para tu conversión, para que tú nazcas en el Espíritu, para que nazcas de nuevo y puedas ver a Cristo de otra manera. Y debemos recordar que Él nos ha salvado de nuestros pecados y nos adoptó en su propia familia. Cuando comprendemos que Él nos promete un lugar en la casa familiar por la eternidad, estamos agradecidos, estamos en gozo, alegres incluso con el gozo del Señor. Cuando recordemos quiénes somos, caminaremos en el Espíritu y entonces ahí seremos libres. Ahí hay libertad, iglesia. Cuando nacemos en el Espíritu, cuando recordamos quiénes somos en Cristo, ahí hay libertad. No viene libertad viviendo como todo el mundo vive y más como el cristiano hoy en día vive. Ahí no hay libertad. Ahí no hay vida eterna. Entonces somos libres para hacer y hacer todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo. Ahí somos libres. Cuando tú estás conociendo el carácter de Cristo y tú te estás asemejando al carácter de Cristo, tu carácter pecaminoso se está asemejando al carácter de Cristo, ahí tú eres libre. Un gran autor cristiano, maestro de la Biblia, Warren Wiersbe, escribe: nadie es más libre que un hijo de Dios que se deleita en la voluntad de Dios y la hace de corazón. Vuelvo y repito la frase de este autor cristiano, maestro de la Biblia, dice: nadie es más libre que un hijo de Dios que se deleita en la voluntad de Dios y la hace de corazón. Y Dios prepara a su pueblo para lo que está por venir. Dios te está preparando a ti. Y tú dices: ¿por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque hay tanto sufrimiento, porque Dios permite lo que Dios está permitiendo en mi vida, porque Él te está preparando para que tú entres a la promesa, para que tú recibas esa promesa. Y Él expuso las bendiciones y las maldiciones del pacto y ha planeado todo perfectamente para completar su plan en ti. Entonces, al pensar en las escrituras que significan para nosotros
en esta semana, ya para concluir, vemos varias cosas muy claramente. Primero, Dios prepara a su pueblo. Ya vimos que Dios prepara a su pueblo para lo que está por venir. Entonces yo te pido que consideres para qué te está preparando Dios ahora. Haz esta pregunta. ¿Para qué Dios me está preparando Dios ahora? Segunda pregunta, ¿eres consciente, incluso tú eres consciente de que Él te está preparando para algo ahora? ¿Tú eres consciente en ese momento de que Dios te está preparando? A veces no somos conscientes de eso. Y tal vez estés aquí hoy y Dios te esté preparando para la salvación. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero Dios te está preparando para la salvación. Esa es la promesa. Tal vez Él te está preparando para el servicio o la obediencia. Segundo, Dios saca vida. Estamos haciendo un recuento. Dios saca vida de la muerte. Dios saca vida de la muerte. Y Él nos llama a matar voluntariamente nuestra vieja forma de pensar y vivir. No podemos ser creyentes viviendo en nuestra carne, complaciendo los deseos de nuestra carne. Y tú puedes engañar a todos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero a Dios no lo engañamos. Él nos llama a confiar completamente en Él para nuestras propias vidas y morir a nosotros mismos. Y eso nos cuesta, pero es lo que Dios está llamando a que hagamos. Y Jesús nos ha mostrado el camino. Y alabado sea aquel de quien fluye todas esas bendiciones. Y es Cristo quien nos enseñó y nos mostró el camino cuando Él estuvo acá. Y finalmente, el último punto es, a través de la fe y la paciencia heredamos las promesas de Dios. Debemos recordar qué es lo que Dios ha prometido, una relación personal con Él. ¿Cuál es la promesa? Una relación personal con Dios. Un nacimiento de nuevo en el Espíritu. Esa es la promesa con Él, a través del perdón de nuestros pecados. Iglesia, escuchen lo que Dios está diciendo. Y entiendan que ustedes, yo, fuimos salvos, separados por Dios para la eternidad. Y que nuestra fe en Cristo, nos lleva a ser separados para Dios. La libertad del poder del pecado en nuestra vida es el premio más grande que podríamos esperar. La libertad del poder del pecado en nuestras vidas es el premio más grande. Ser libres. No obtener todo lo que obtengamos acá, y vuelvo y digo, no es malo. Pero es que eso no es para lo que nosotros fuimos llamados. Tú fuiste llamado para nacer de nuevo. Amén. La libertad de la esclavitud de las adicciones, los placeres y todo tipo de atracción mundana que nos impida tener una relación personal con nuestro Creador. Para eso fuimos nosotros llamados, a ser libres de esas cosas. Y libre para vivir una nueva forma de vida, para ser santificado día a día, cambiado para ser como Cristo. Tú te tienes que parecer más ¿a quién? A Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Que cuando tú estés en tu trabajo, en tu colegio, en tus estudios, donde estés, aún dentro de tu hogar, puedan ver a Cristo a través de tu vida. No por lo que tú dices, porque podemos hablar bonito y es fácil hablar. Pero yo creo que la mejor manera que ustedes puedan ver tal persona tiene a Cristo es realmente cómo vive y actúa, no por lo que dice. Y libre para vivir una nueva forma de vida, para ser santificados y cambiados para ser como Cristo, libre para tener una relación personal con Dios. El mismo autor que nombrábamos ahora, Warren Wiersbe, escribe sobre la vida cristiana. Él nos da promesas, nos envía pruebas y nos dice que confiemos en Él. Entonces, yo quiero que para terminar pongámonos en pie, por favor.
Pónganse en pie, por favor, y vamos a terminar. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Todavía estás esperando o has tomado el asunto en tus propias manos, cierto? Mientras el espíritu lucha con tu carne. Recordemos que Ismael representa la carne, el hacer las cosas a nuestra manera en la carne, y Isaac representa el nacimiento en el espíritu. La pregunta es, ¿todavía estás esperando o estás tomando tus asuntos, tu propia vida la estás tomando en tus propias manos, mientras el espíritu lucha contra la carne y hay esa lucha, ¿no? Y entiende las promesas de Dios? Tus esperanzas y sueños están puestos en las cosas mundanas, o sea, aún a ti te atrae las cosas del mundo. Y es una buena pregunta y yo quiero que cada uno se la haga. ¿A ti te atrae aún las cosas del mundo? Porque si te atraen las cosas del mundo, hay que reconsiderar ese nacimiento en el espíritu. No hemos nacido de nuevo. Estamos naciendo en la carne, como Ismael nació. Entonces, finalmente, yo creo que si estamos aquí hoy y nunca hemos confiado en Jesús para el perdón de nuestros pecados, Él te está esperando a que te arrepientas, a que confesemos nuestros pecados, y creo que es el día apropiado para hacerlo. Para los que me escuchan, nos ven por línea, por internet, acompáñenme mientras cantamos esta canción y hacemos nuestra última oración. Yo quiero que tú en tu corazón alabe a Dios, canta esta canción haciéndote estas clases de preguntas. Amén.